Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre hilos en el mostrador. Hoy me acompaña como cada viernes Daniel Chernilo, sociólogo y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás? Muy bien, Francisco, ¿cómo estás? Bien, también muy contento. Mi niño de 11 años está muy feliz internamente porque vamos a hablar de Egipto. Vamos a hablar de Egipto. Finalmente. Daniel, ¿qué autor y qué libro traes hoy? Vamos a hablar de un egiptólogo alemán, se llama Jan Assmann, nació en el año 1938, falleció a inicios de este año, el 2024. Tiene unos libros preciosos, a mí me gusta mucho su trabajo. Y hoy día vamos a hablar de un libro relativamente polémico. Esta semana y la próxima vamos a hablar de vamos a hacer algunas afirmaciones que están en estos libros que pueden, para quienes tengan convicciones religiosas monoteístas fuertes, un poco antipáticas a rato, pero Nos van a funar. no, Ojalá que no. La esfera pública religiosa nos va a funar. No, bueno, vamos a hablar de su libro que se llama El precio del monoteísmo, del año 2009. Bien, Assmann logró ser egiptólogo. Yo no lo logré porque me dijeron que en realidad de Chile a Egipto hay un trecho muy largo. Pero, ¿cuál es el precio de este monoteísmo? ¿Cuál es el precio que pagan las sociedades por el monoteísmo? O Bien. Una introducción al libro. El monoteísmo, y esa es la gran tesis del libro, dice: si usted cree que sabe lo que usted cree que sabe lo que es el monoteísmo, piénselo nuevamente porque no lo sabe. No, todos aprendimos en el colegio, hemos aprendido en la cultura, de que el monoteísmo es la creencia en un solo Dios, ¿no? Eso parece como una cuestión que todos sabemos. Bueno, Assmann dice que eso no es el monoteísmo. Que el monoteísmo, más que la creencia en un solo Dios, es la creencia profunda en que mis convicciones religiosas son las únicas verdaderas y que todas las otras son falsas. Que lo más característico de la creencia monoteísta no está en el hecho de creer en uno o múltiples dioses, sino en la creencia de que las convicciones religiosas que yo tengo, ¿sí?, son las únicas que tienen validez. Y el cambio que eso genera, dice él, es posiblemente, acuérdense del capítulo de Karl Jaspers sobre la era axial, ¿sí?, es uno de los cambios más revolucionarios de la historia de la humanidad, porque pasamos de un tipo de convivencia religiosa propia de las civilizaciones de la antigüedad, Babilonia, así como casos como clásicos, donde los dioses podían tener múltiples nombres, múltiples alianzas, mi Dios podía conversar con el tuyo, a ratos se llevaban bien, a ratos se llevaban más o menos, había toda clase de negociaciones posibles, todavía con los griegos, todavía eso, ¿no?, es posible. Comparten además dioses, ¿o no? Por supuesto. Con distintos nombres. Se van solapando, y a contar de este surgimiento del monoteísmo, el concepto mismo monoteísmo lo podemos discutir después, ¿sí? Entonces esto cambia, porque ahora no es lo mismo decir, bueno, yo tengo mi Dios, tú tienes el tuyo, y ahí vemos cómo nos arreglamos. Es decir, yo tengo mi Dios, pero cuidado, porque este es el único Dios que existe. Así que si tú tienes una creencia distinta a la mía, no, prepárate, porque yo te tengo que convencer de que la mía es la correcta, o, peor aún, ¿sí?, tengo que encontrar la manera de que creas a la fuerza. Oye, ¿y por qué lo describe un egiptólogo? ¿Y por qué no un sociólogo de la religión, por ejemplo? ¿Qué va a buscar a la religión egipcia y a la cultura egipcia para hacer estas afirmaciones? Ya. La historia es más o menos así. Y la historia está ligada a Moisés. El libro tiene su argumento principal, es lo que él llama, ¿no?, la distinción mosaica. Y para Assmann, la distinción mosaica, que es como el argumento central del libro, es esta idea de que hay religiones previas a Moisés, que serían religiones no monoteístas, en el sentido que permiten esta complicidad y esta hibridez y esta pluralidad de dioses, y después de Moisés, ¿sí?, como el fundador del judaísmo, Moisés es quien recibe las tablas de la ley de Dios en el monte Sinaí, etcétera, etcétera. Después de Moisés, entonces se instala esta idea monoteísta en este sentido más exclusivista, en que solo mis creencias pueden ser religiosas. Entonces, ¿por qué Moisés es relevante? Porque en alguna medida, en la figura
llamémosla metafórica de Moisés, es decir, en una concepción donde, comillas, da lo mismo si existió una persona con el nombre de Moisés al que le pasaron cosas más o menos como las que narra la Biblia, las consecuencias que tiene la instalación de un credo religioso basado en esta concepción, ¿no?, de que mi Dios es el único verdadero, todos los otros dioses son falsos, eso es lo que sucede, eso es lo que cambia de eje. Y Moisés no puede entenderse, ¿sí?, sino en el contexto de la historia de Egipto y la salida de los judíos de Egipto. Entonces, una historia de un egiptólogo, o es un argumento que hace un egiptólogo, porque es un egiptólogo que termina aceptando la idea que la memoria de Moisés, el mito de Moisés, sigue siendo, ¿no?, uno de los mitos más fundacionales de la civilización occidental. Y el origen de la historia de Moisés, y podemos hablar un poquito de eso, se encuentra estrictamente en Egipto. Oye, Daniel, ¿y cómo identifica Assmann las diferencias entre el monoteísmo y el politeísmo? Y solo lo quiero decir porque cuando preparamos este capítulo hablamos brevemente de Akenatón, que le fue re mal cuando trató de hacer a Egipto monoteísta. Es una historia media triste. Ya, veamos la distinción en dos lados. En términos así como más conceptuales, dice Assmann que la distinción entre politeísmo y monoteísmo es una distinción súper tardía, surge a finales del 17 y principio del 18, es propia del proceso de la Ilustración, ¿sí?, como una forma también de los filósofos ilustrados, que en general eran bastante anticatólicos, sobre todo anticristianos, pero sobre todo anticatólicos, ¿sí?, querían como hacer el punto de que había un tipo de creencia como bien absolutista, bien autoritaria en esta creencia de un único Dios. Entonces, que el concepto mismo de monoteísmo es un concepto tardío, anacrónico en ese sentido. O sea, hablar de monoteísmo hace 3.500 años, ¿no?, 1.500 antes de Cristo, no tiene ningún sentido, porque los actores ¿no?, en esa época no pensaban en esos términos. No picaba eso. Eso no picaba. De hecho, la distinción que a Assmann le gusta, él dice, no, es la distinción entre religiones primarias y secundarias. Las religiones primarias son las que vimos en el capítulo sobre Vela, los cultos de las tribus más antiguas, ¿sí?, donde más que un libro, más que una teología, lo que hay son danzas, ritos, bailes, ¿no?, una identidad colectiva muy fusionada con la religión. Las religiones secundarias son las religiones que ya, además de esta dimensión más cúltica, más de ritos, tienen una filosofía más profunda detrás. Son más institucionales. Son más institucionales. Ya, entonces esa es una parte de la distinción. Respecto a la historia, Assmann se hace eco, y es uno de los expertos en esta historia. Tiene un libro que se llama Moisés el egipcio del año 97, súper bonito, donde él reconstruye cómo en distintos periodos de la historia de Occidente el mito de Moisés se reconstruye de distintas maneras. En el siglo XVI, con el inicio de la masonería en el XVIII, un libro súper entretenido. Y él se hace eco de un libro muy famoso de Sigmund Freud, que se llama, ¿no?, Moisés y la religión monoteísta, donde la versión de la historia, por eso tu interés egiptólogo aquí aparece, de que lejos de ser el fundador del judaísmo, Moisés es en realidad un egipcio. Y es un egipcio, un sacerdote egipcio, ¿no?, seguidor de un sacerdote, ¿sí?, de un faraón Akenatón, que en el siglo XIV a.C., ¿sí?, propone una reforma religiosa que es pasar de lo que llamaríamos un culto más politeísta a uno más exclusivista, más cuasi monoteísta. El concepto que usa Assmann es enoteísta, es como una suerte de proto-monoteísmo. Pero este sacerdote, que invierte todas sus fichas en esta reforma religiosa de Akenatón, ¿sí?, a Akenatón le va como la huifa, lo matan, le destruyen la ciudad, le queman todo su intento de crear esta nueva religión, y este sacerdote se queda sin pueblo, se queda sin congregación a quien contarle su cuento. Y encuentra que hay este grupo de esclavos que viven en Egipto. Aquí tengo un público. Aquí tengo un público. Y les dice, ustedes lo están pasando como las huifas aquí, po. Los tratan mal, son esclavos. Si ustedes siguen a este Dios, que yo
¿no? Con el que yo tengo este contacto directo, ¿sí? Las cosas van a mejorar. Entonces Moisés, ¿no? que es en la tradición bíblica el fundador del judaísmo, sería en realidad un sacerdote egipcio, que cuando no tiene más para dónde mirar, va a buscar a los que estaban en la posición más desgraciada del momento. ¿Sí? Pero lo así sonar como un televangelista. Bueno, pero es que es un poco, por eso lo voy a repetir, ¿no? Algunos de estos argumentos no son demasiado agradables para quienes tienen convicciones religiosas profundas en algunas de estas, ¿no? Han invertido mucho de sus vidas en esta historia. Entonces, él dice que Asman dice, yo no puedo afirmar que esto haya sucedido efectivamente así, pero es perfectamente plausible, por un conjunto de razones, pensar que el surgimiento entonces del primer monoteísmo, el judaísmo, lejos de ser una revuelta contra el politeísmo egipcio, ahora resulta que está altamente conectado con la civilización egipcia. No solo porque la reforma original es una reforma que está hecha al interior de la cosmología egipcia, sino porque además el fundador, que deviene, ¿no?, como el padre de este judaísmo que recibe la ley, sería el mismo egipcio. Oye, Daniel, ¿y por qué Freud? ¿Por qué reaparece el señor Freud aquí? No sé si hemos hecho un capítulo de Freud, me parece que sí. Hicimos un capítulo de Freud sobre este libro, sobre otro libro, sobre el malestar en la cultura. Verdad. Y hemos tomado la decisión de no repetir autores. Para esta serie Entre Religión y Sociedad, el libro de Freud sobre el monoteísmo nos habría quedado bien, pero estamos tratando de no repetir autores. También así Carla nos regala cada semana ilustraciones de autores distintos. Lo importante de la historia, o de lo que hace Freud y de lo que dice Asman en la época, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Lo primero es que en la época en que Freud está escribiendo estas cosas, que es en los años 30, y es parte de lo que Asman reconstruye en sus otros libros, todavía para mucha gente es muy importante esta pregunta de si los hechos que se narran en el Antiguo Testamento ocurrieron o no. ¿Sí? Todo el siglo XIX está lleno de historia de lo que sería al principio de la antropología, ¿sí? La antropología bien imperialista, donde lo que se buscaba era ir a buscar, no, era ir a encontrar dónde está el bastón de Moisés, dónde está la tumba de Abraham, dónde está, ¿no?, el lugar donde pasó tal o cual evento narrado en la Biblia. Cuestión que ya habían hecho los cruzados desde el siglo X. Por supuesto, ¿no? Pero todavía con una mentalidad ya como más científica. Bueno, si lo dice la Biblia, y no se cuestionaba mucho que la Biblia tenía alguna clase de valor de verdad como texto histórico, bueno, estos hechos tenían que haber ocurrido en alguna parte. Entonces, con mejores mapas, ¿sí?, íbamos a irlos a encontrar. Entonces, lo primero que a Freud, en lo que Freud ya no cree del todo, es que uno pueda efectivamente, ¿no?, ir a encontrar estas cosas de esta manera. Entonces, Asman, escribiendo muchos años después, en los 90 y en los 2000, lo que dice ya Freud se da cuenta de esta intuición, de que aquí el problema no es un problema de ir a encontrar evidencia, encontrar un palito, encontrar una piedra, encontrar un árbol, sino que hay un problema de memoria, un problema de cómo las cosas se reconstruyen y se transforman en mitos en los que todos creemos que nos dan identidad. Y eso es parte muy fundamental de lo que son las religiones. Y lo segundo, que le preocupaba a Freud en los 30 por razones obvias, ¿no?, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Freud está viviendo en Austria, se tiene que ir al exilio, ya muy viejo, ¿no?, muy preocupado por el antisemitismo en la época, y que le preocupa a Asman también, es este carácter como bien rabioso del monoteísmo. Que si yo digo que mis creencias son las únicas verdaderas, y nadie más tiene creencias, pues, ¿no?, todas las otras creencias son equivocadas, eso me coloca en una clave medio fanática, medio rápidamente. Porque me obliga a tratar al resto, ¿sí?, como inferiores a mí, porque yo soy capaz de ver esta verdad absoluta que ellos no son capaces de ver, o verlos derechamente como infieles. Y en ambos casos se me hace súper difícil tratarlos como iguales. A Freud le preocupaban las causas como profundas del antisemitismo. ¿Qué diablo está pasando? Que a este grupo de gallos nos empiezan a odiar a los judíos con este nivel de violencia en un periodo tan corto por un lado y por otro lado un antisemitismo que tiene como muchos milenios. Y a Asman, si bien no le preocupa el antisemitismo per se, le preocupa como fanaticismo, esta idea de que en la discusión o
en el origen del monoteísmo, eso es algo que vamos a ver súper intensamente y de manera bien polémica la próxima semana con Sloterdijk, ¿sí? Que hay algo muy rabioso en el monoteísmo, muy intolerante, para decirlo, ¿no?, así claramente, que te obliga a tratar al que no cree como tú, ¿sí?, como un enemigo o como un estúpido. Voy a hacer aquí un pequeño alto, Daniel, para agradecer a la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y su doble título, que es nuevo, en Ingeniería Comercial y Sociología, la admisión 2025, que permite que este espacio sea posible, que esta discusión sea posible. Y Daniel, volvamos con la rabia y, como decías, la estupidez. Y como esta temporada también está orientada a reconstruir la relación entre religión y política, de cierta manera, ¿cómo opera en este caso la influencia del monoteísmo sobre los espacios que son políticos, estatales, si uno quiere, o imperiales, como en el caso de Egipto, digamos? ¿Cuál es la diferencia de hacer política en un espacio monoteísta que en un espacio politeísta? Assmann yo creo que lo presentaría como de la siguiente forma. Él es muy cuidadoso de entrar como en la arena política como más contingente y más contemporánea. Él siempre se escuda, y de buena manera, porque es realmente uno de los grandes eruditos. Él tradujo un montón de cuestiones que no estaban disponibles, reconstruyó muchas de historias, ¿no?, de distintos momentos de la historia de Egipto y ofreció, ¿sí?, interpretaciones nuevas. Pero lo que él dice es que cuando uno observa el monoteísmo de esta manera, ¿sí?, empiezan a pasar algunas cosas que, y aquí me recuerdo también mucho al capítulo sobre Jasper, sobre la era axial, como que generan mucha preocupación, mucha ansiedad, porque desestabilizan, ¿sí?, cuestiones bien fundamentales de los mitos fundantes de la civilización occidental. Entonces él dice, imaginémonos cuáles son las grandes religiones axiales, las primeras grandes religiones, o las grandes religiones monoteístas. Entonces dice, si uno mira el monoteísmo de esta manera, entonces algunas cuestiones empiezan a problematizarse. Por ejemplo, para decirlo las cosas como más polémicas, en los sentidos que lo dice Assmann, dice cosas como el tipo que el judaísmo, ¿sí?, tiene un problema, es difícil concebir el judaísmo únicamente como monoteísta, porque los monoteístas, porque creen que su religión es la única verdadera, tienen como la obligación de salir a vender su religión. Evangelizar. A evangelizar, esa es la palabra. Y los judíos no evangelizan. Más bien dicen, mira, a mí déjenme en paz, mi religión es verdadera, ustedes pidan su vida, pero a mí me importa que a mí me dejen, ¿sí?, seguir mi religión de esta manera. Entonces tampoco, no sería un monoteísmo estricto, dice él. El budismo, que es una de las religiones originarias de la era axial, no es realmente monoteísta tampoco, porque tiene un conjunto de creencias que no operan de manera estrictamente monoteísma. Y más polémico aún, dice él, el cristianismo no es realmente monoteísta, porque toda la discusión sobre la Trinidad y las distintas corporizaciones de Dios pone a una convicción monoteísta en un único Dios. Pero que tiene un Hijo y un Espíritu Santo. Todas esas cosas. Dice, o sea, pensar el monoteísmo de esta manera nos obliga a repensar, ¿no?, muchas de las cuestiones como más fundamentales de la relación entre religión y política, de la relación entre religión y valores. Entonces, dice, yo quiero escribir mi libro sobre Egipto y termino hablando de cosas, o sea, usted me lleva para donde yo no quiero discutir, porque desmontar esta historia, ¿sí?, tiene muchas consecuencias. ¿Cómo cuáles? Para terminar. ¿Cómo cuáles? Él dice Assmann dos cosas. O sea, la primera es esta idea de que el monoteísmo fue y es, ¿sí?, como en sí mismo y de manera indiscutible, ¿sí?, una forma superior de religión, ¿sí?, que los cultos politeístas. Dice, no solo eso es anacrónico porque la distinción no estaba en la época, ¿sí?, no solo porque no hay tal cosa como esta creencia en un único Dios, porque prácticamente todas las religiones encuentran distintas maneras, ¿sí?, de entenderse con los vecinos, aceptando que las otras creencias no pueden ser completamente erradas, y que por tanto esta convicción occidental tan profunda de que el monoteísmo está, no sé, en el centro del apego que tenemos a los derechos humanos, por ejemplo, esta concepción igualitarista, ¿sí?, de que todos somos seres
¿no? Humanos ante Dios, y por eso también entonces nos reconocemos dignidad entre nosotros y podemos crear polis, ¿no? Espacios públicos estrictamente democráticos. Todo eso en los mitos fundantes en Estados Unidos está construido sobre la base de que el monoteísmo es lo mejor que nos puede haber pasado. Pero es relativamente nuevo. Pero es relativamente nuevo. Asman dicen, nunca ha sido realmente monoteísta. En realidad tiene algunos otros lados bastante más problemáticos, ¿sí? Que no nos gusta mucho aceptar. Bien, con eso vamos a dar por cerrado este capítulo sobre Jan Assmann. Muchas gracias, Daniel Chermilo, Gracias a ti, como siempre. Francisco. Y ojalá puedan seguir viéndonos en El Mostrador. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Entre hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.